Así que yo te animo a tener ese deseo y esa hambre por su mover. Quiero leerte lo que dice Marcos capítulo 16 versos 14 al 20. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra sea claramente revelada y expuesta a nuestras vidas en esta mañana. Yo te pido que tu palabra cobre vida en nuestro interior y que tu palabra realmente nos afirme en la fe y tu Santo Espíritu tenga en nosotros la libertad de moverse y de actuar de una manera como jamás lo hemos visto hasta el día de hoy moverse. Así que despierta también en nosotros un hambre, un anhelo, un deseo por la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu, oh Dios. Espíritu Santo, te damos la libertad de moverte en este lugar. Muévete, haz lo que tengas que hacer, derriba y destruye todo lo que tengas que destruir y edifica lo que haya que edificar en nuestras vidas, de tal manera que cada uno de nosotros lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto y que podamos conocer verdaderamente al Padre en la hermosura de su santidad. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y hubo dos cosas que les reprochó estando ahí. Les reprocha la incredulidad y su dureza de corazón. Dice: porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y muchas veces tú y yo estamos en esa misma situación. Si Jesús se apareciera en nuestras vidas en determinados momentos, porque muchas veces nosotros estamos esperando confirmar y avalar todo lo que se dice para entonces creer, cuando Él lo que está esperando es que tú des esos pasos antes siquiera de ver lo que Él está haciendo. Ellos no habían creído a lo que habían dicho otras personas, porque ya Jesús se había manifestado después de resucitar a varias personas. Y estos 11 que estaban ahí no habían creído a lo que les habían dicho. Y ya les habían dicho: Él ya resucitó. Y ellos conocían la palabra, ellos conocían lo que Jesús les había dicho y anticipado que iba a suceder, pero ellos no creyeron. Y después de que Él hace eso y les reprocha y los lleva a realmente creer en Él, lo que yo puedo ver es que la incapacidad de percibir espiritualmente es quitada de ellos. Y entonces Jesús les da una instrucción y les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando Él les dice vayan y prediquen, Él está diciendo: vayan y proclamen y publiquen lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes han conocido, en aquello que ustedes han creído. Es decir, vuélvanse como voceros o mensajeros del mensaje del evangelio. Y muchas veces confundimos lo que esta palabra dice, porque nosotros hemos sin duda sido llamados a compartir el evangelio y hemos sido llamados a hablar de aquellas cosas que nosotros hemos entendido y que hemos creído. Pero muchas veces se ponen cargas sobre la gente, decir: es que tienes que ir y evangelizar. Hay diferentes momentos, hay diferentes ministerios, hay diferentes obras. El hecho de ser funcionan en el cuerpo de Cristo. El hecho de ser heraldo, el hecho de ser un vocero, es compartir de aquello que tú conoces. Y cuando Jesús vino y habló a sus discípulos y les habla acerca del reino de los cielos antes de ser ascendido, yo creo que lo que estaba revelando es todo aquello que aparece en la escritura, desde Moisés hasta los profetas. Porque cuando Él va camino a Emaús y hay unos caminantes que van ahí,
y que sabían y que iban entristecidos por lo que había pasado, Él empieza a revelarles desde Moisés hasta los profetas todo lo que estaba escrito. Y déjame decirte que eso es el evangelio del reino. El evangelio debe ser entendido plenamente por ti y por mí. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos el evangelio ahí escrito y explicado. Si tú lees desde Moisés hasta los profetas, vas a entender y vas a conocer el corazón de Dios. Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir. Y si tú y yo entendemos todo lo que sucedió desde Moisés hasta los profetas, entonces tú y yo vamos a tener una comprensión clara de lo que es el evangelio. Pablo en la epístola a los Corintios, él dice: hermanos, no quiero que ignoren. Yo no quiero que ignoren, porque en Moisés, y empieza a narrar lo que pasó el pueblo desde Moisés hasta los profetas. Y cuando tú y yo vemos la experiencia del pueblo, te decía, podemos conocer el corazón de Dios y la manera en que se vive el evangelio. Cómo se exhorta, cómo se confronta, cómo se corrige, cómo es el camino de la transformación, cómo es visto el pueblo de Dios desde la perspectiva de Dios. Los diferentes momentos del pueblo antes de entrar a la tierra prometida, antes de conquistar y antes de heredar. Si tú entiendes todo esto, vas a poder tener una mayor comprensión de lo que el evangelio es, y entonces vas a entender lo que Jesús dijo que tú y yo deberíamos hacer y lo que deberíamos de compartir. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué tipo de conocimiento tienes del evangelio? Solo hay dos maneras de conocer el evangelio. Una es a nivel histórico, y te lo voy a poner así, como un fariseo o como un maestro de la palabra, o a nivel experiencial. Solo hay dos maneras de conocer el evangelio. Y cuando tú te expones a vivir el evangelio desde la experiencia, te estás exponiendo a nada más y nada menos que al mover del Espíritu Santo. Es eso, el evangelio se vive a través de la experiencia. Y déjame decirte que yo puedo ver en esta congregación lo que el Espíritu está haciendo y a dónde nos quiere llevar. Y Él quiere que tú y yo vivamos desde el nivel de la experiencia. Él quiere despertarnos para que tú y yo podamos tener esa comunión íntima con el Espíritu, donde el Espíritu te lleva a conocer la verdad que está escondida en la palabra y te lleva a vivir el evangelio. Yo me asombro con cada testimonio que nos llega de lo que el Señor está haciendo en la clínica. Hoy una persona se me acercó y me dijo: estoy sorprendida, y me dio 2 testimonios más de lo que el Señor ha venido haciendo después de esa experiencia. Y lo que yo le dije a esta persona es: tú debes de cuidar lo que el Espíritu hizo ahí, porque eso es el evangelio. Él te va a llevar a vivir día a día, en la medida que tú lo anheles y tú lo desees, el evangelio tal cual es. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú te acerques al Espíritu para que Él te revele todas las cosas y Él te muestre la realidad de ese evangelio. De acuerdo a la manera en que tú te acerques al evangelio, es la manera en que tú proclamarás el evangelio. Y entonces es la manera en que tú vas a predicar y vas a cumplir la encomienda que Jesús dio. Yo te preguntaría, cuando tú compartes el evangelio, ¿de qué hablas? ¿Hablas de lo que conoces teóricamente o hablas desde la experiencia? Porque solamente hay 2 maneras de compartir el evangelio y de mostrar el evangelio. O hablas desde la experiencia
o hablas desde la historia de lo que Jesús fue? Y escucha bien, hablas desde lo que Jesús fue. Porque si tú no estás cerca del Espíritu, entonces tú no estás experimentando el Evangelio completo. Yo no estoy diciendo que no tenga sentido hablar de lo que está escrito, porque tiene todo el sentido, es la palabra de Dios y la palabra en sí misma tiene poder. Pero cuando tú te mueves en el Espíritu, la cosa es totalmente distinta, porque entonces Él te va a impulsar a conocer a un Dios de milagros tal cual Él es. Tú puedes compartir de un Dios de milagros y tal vez hay milagros que han sucedido a tu alrededor, pero debes experimentar milagros en tu propia vida para que esa revelación realmente cobre la fuerza y el impulso que necesita en ti, para que eso transforme a otros. Algo que decía Alex Teixeira hace un momento es que el Señor está haciendo grandes cosas en esta congregación y Él está haciendo notorio, o va a ser notorio, lo que está sucediendo a cada uno de ustedes. El Espíritu está en este lugar y Él quiere usar a cada uno de ustedes. Yo te compartía la experiencia ayer de Charito. Charito no ha pasado por la clínica del alma, pero lo vivió. Y no acercamos la clínica del alma. Lo que hicimos ayer no fue la clínica del alma. Sin embargo, Dios se movió, el Espíritu estaba ahí haciendo la obra. De tal modo que cuando ya nos subimos al coche, la nuera de esta mujer salió de la casa y se acercó y tocó la ventana del carro y dijo: yo no sé todo lo que sucede, pero yo entiendo lo que el Espíritu hizo acá, que yo no quiero perdérmelo en mi vida. Díganme a dónde tengo que ir y yo quiero tomar esa clínica, porque yo quiero que el Espíritu me toque como lo hizo con mi suegra. Nos dijo: si tengo que ir a Tlaxcala, si me tengo que ir a otro lado, ustedes solo díganme, que yo voy a ir a donde el Espíritu esté. Y eso te lo digo sin ningún otro afán, sino que Dios quiere utilizar y va a utilizar a aquel que esté dispuesto. Solamente aquellos que estén dispuestos son aquellos que van a experimentar en carne propia el mover del Espíritu de Dios. Y tú y yo fuimos configurados y fuimos diseñados para vivir en ese nivel. Tú y yo fuimos hechos para tener una relación íntima con Dios mismo. Y Dios en la tierra es el Espíritu en este momento. Así que tú estás habilitado perfectamente para relacionarte con el Espíritu de Dios. Y sea lo que sea que hayas vivido, el Espíritu va a hacer una transformación en tu vida para que tú puedas caminar en el Espíritu. Dice la palabra que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Así que no hay razón para que tú no puedas ser guiado por el Espíritu si es que eres hijo de Dios. Y yo creo que aquí habemos puros hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios están habilitados por Dios para ser guiados por su Espíritu. Así que toda decisión que tú tomes, involúcralo, invítalo. Sea lo que sea que tú vayas a hacer, invita al Espíritu de Dios a ser partícipe de lo que tú estás haciendo. Hay personas que nos llaman y nos dicen: ¿qué debo hacer? Y yo leo lo que escriben y de verdad que se nos arruga el ombligo. Te digo, qué gran responsabilidad, porque lo que uno conteste
en ese mensaje, la gente lo va a hacer. Qué responsabilidad. Pero si descansamos en que el Espíritu nos guía, lo que Él hable a través tuyo va a ser la verdad y va a ser lo que se requiere para la condición específica de la persona que se acerque a ti. Así que tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios. En el verso 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si esta no es tu realidad, hay algo que está faltando en tu vida. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después de que les habla esto, es recibido arriba en el cielo, se sienta a la diestra de Dios. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Yo te preguntaría, si tú conoces de la Escritura, ¿cuándo se cumple esto que está escrito acá? Que las señales lo sigan y que el Señor mismo confirme la palabra con las señales que le seguían. ¿En qué momento se da ese respaldo total? Con la llenura del Espíritu Santo. Así que si tú simplemente cumples una actividad porque Jesús la mandó, sin ser lleno del Espíritu Santo, las señales que están escritas en la palabra no te van a seguir. Yo conozco muchos ministerios en donde el mover del Espíritu no, pero hay una parte carente en eso. Ayer esta mujer nos decía, yo he estado en varias iglesias y en ninguna he visto el mover del Espíritu Santo liberando a las personas en la manera en que ella lo experimentó ayer. Y me mencionó las iglesias en las que ha estado y conozco los ministerios. Y yo me quedé pensando y preguntándole al Espíritu qué pasaba en esos ministerios. Y es que han invitado al Espíritu Santo, pero no le dan toda la libertad. Lo quieren tener ahí, quieren tener al Espíritu con ellos, pero dejándolo obrar solamente de manera limitada. Y entonces tú puedes ver que todas las señales que deberían estar presentes entonces no están. Si en tu vida no están estas señales, yo te diría, primero busca la llenura del Espíritu Santo antes que seguir lo que has estado haciendo. En Hechos 2:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta era una de las señales que dijo que los iban a seguir. Viene la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a como Jesús se los había anticipado. Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, y entonces ustedes van a salir y yo voy a confirmar la palabra con las señales que los van a seguir. Todos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí empieza un ministerio maravilloso de la iglesia, que hasta nuestros días nos ha alcanzado. Pero hay momentos que yo veo que por limitar el mover del Espíritu Santo no hay una plenitud de lo que Jesús dijo que iba a suceder. Cuando en Hechos 4, 29 al 31 están los apóstoles diciéndole al Señor, mira las amenazas de estos, porque nosotros hemos salido, hemos predicado tu palabra, hemos hecho lo que nos has mandado hacer, pero ahora somos amenazados.
Entonces ellos le piden que les conceda la audacia, la seguridad y la confianza de hablar el evangelio y de hablar la palabra de Dios, mientras él cumplía la palabra de las señales que los iban a seguir siguiendo, porque ellos ya se movían en esa dimensión. Pero necesitaron nuevamente acercarse al Espíritu y ser llenos para que ellos pudiesen funcionar. Ellos pidieron: mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En los apóstoles había un deseo y un hambre de moverse en el poder del Espíritu, y fueron llenos y pudieron cumplir la comisión que Jesús les dio. Y esto yo lo puedo ver tan claro. Y ahora sí que discúlpanos que hablemos tanto de la clínica del alma, pero es lo que está sucediendo en esta congregación, y ese es el mover del Espíritu. Yo he visto a cada persona que ha llegado a ese lugar ser impactada por el Espíritu, y cómo por la presencia del Espíritu y por la llenura del Espíritu en ese momento sobre las personas son habilitadas en ese mismo momento para percibir el mundo espiritual. O ven visiones, o reciben palabra, reciben dirección del Señor, reciben activaciones, hay sensaciones. El mover del Espíritu está ahí, y cuando ellos se exponen, ellos reciben esa llenura, y entonces las cosas se dan, desde mi perspectiva, en automático, porque las cosas así fueron diseñadas. Uno debe entender los principios de cómo funciona el reino y cómo realmente tú y yo ya somos habilitados para caminar siendo llenos del Espíritu Santo y haciendo lo que el Espíritu nos ha encomendado o nos ha impulsado a hacer, según lo que Jesús dejó establecido para ti y para mí en esta tierra. Ha habido personas que nos ha sorprendido cómo el Señor revela a tal grado el corazón y la situación de la persona. Por ejemplo, uno de ellos fue Tiago. Él pidió, se me acercó y me dijo: pastor, ¿puedo sacar una cita para la clínica del alma? Digo, claro que sí. Y llegando él le dije: mira, tienes que entender el mover del Espíritu, porque nada de lo que te vamos a decir en este momento es porque te conozcamos o porque vives con nosotros y te conocemos todas las fallas, todos los errores, te conocemos bien. Hoy te vamos a exponer a la presencia del Espíritu. Y yo rogaba al Señor, decía: de verdad, permítele a Él ver que no le estamos diciendo nada por el conocimiento previo que tenemos. Yo lo que pude ver en lo que la radiografía que Él nos dio de Él era cosas que ni siquiera conocía yo de Él, y eso que vivo con Él. A la pastora yo no le comento nunca lo que el Espíritu me revela. Ya que estamos ahí sentados, entonces yo le leo, y en ese momento ella se entera. Y entonces escuchó y se quedó meditando en las cosas. Y yo le preguntaba a Tiago: Tiago, ¿te has sentido esto? Y me dijo algunas cosas, pero en un punto en particular me dijo: ayer yo tenía una situación en mi alma que me puse a llorar delante de Dios. Y las cosas que yo hablé personalmente con Él es lo que tú me estás diciendo en este momento. Es como si hubieras escuchado mi conversación con Dios. Le digo: ese es el Espíritu, que Él quiere llenarte, Él quiere limpiarte y Él quiere habilitarte para lo que Él ya dijo que tú vas a hacer. Y me dice: y hay otra cosa más. Venía yo ahí en el coche, venía muy serio en el carro, venía, yo lo percibía a lo mejor hasta enojado.
Entonces venía ahí muy serio en el carro y venía hablando con Dios, diciendo a Dios en el coche: no me vayas a sacar eso, no vayas a exponerme ante ellos. Y el Señor se lo sacó. Pero todo lo que Dios hizo en ese momento fue para que Tiago pudiese percibir espiritualmente todo lo que Dios quiere hacer con él. Y déjame decirte que si lo pongo de ejemplo es porque si evalúo todas las personas que han pasado por la clínica, Tiago es la persona que más visiones ha tenido, que más experiencias con el Espíritu ha tenido en esa alma que cualquiera de los demás. ¿Sabes por qué? Porque es niño. Y porque él le cree al Espíritu y cree lo que el Espíritu quiere hacer sin ninguna barrera ni ningún obstáculo. Si tú llegas a la clínica así como un niño, yo te garantizo que en ese lugar tú vas a ver a Dios. Hubo una persona que estando ahí nos dijo: yo nunca había visto a Dios, nunca. Y en ese momento lo vio. Dios le permitió tener una visión y a través de eso sanó muchas cosas. Si tú te acercas con ese corazón buscando su llenura, Él te va a llenar. Y entonces tú vas a poder ser habilitado de manera inmediata para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar serpientes en tus manos, para que si el enemigo se levanta en tu contra no te pueda hacer daño, y para que tú ores y los enfermes. Si tú te acercas con ese corazón, con ese deseo, con esa hambre del Espíritu, Él se va a revelar a ti. Así que el mensaje de hoy si tú lo tomas entendiendo claramente lo que el Espíritu quiere comunicarte, Él te va a despertar el día de hoy. Pero si tú lo tomas desde la otra perspectiva que te hablé de cómo se ve el Evangelio, hoy tú seguirás en tus estructuras limitado del mover del Espíritu en tu vida. Y hace rato en la mañana en el ensayo con Dunamis, yo podía percibir todo lo que espiritualmente se estaba moviendo, tanto en la plataforma como lo que el Señor estaba permitiéndome ver de lo que sucede en esta congregación. Y yo le decía: Espíritu Santo, de verdad, que este mensaje transforme el corazón de las personas, que hoy toque sus corazones, que realmente hoy les muestres y les reveles lo sencillo que es el Evangelio, lo fácil que es moverse en el Espíritu. Y si te lo digo hoy así tan sencillo es porque nosotros hemos caminado dándonos de topes y de topes y de topes y de topes, recibiendo revelación del Espíritu y enseñándonos por dónde caminar para encontrar la manera más sencilla de encontrarnos con el Espíritu. Entonces es algo de verdad, cuando tú encuentras las claves, cuando tú entiendes las claves de cómo el Espíritu quiere obrar en tu vida, va a ser algo sumamente sencillo. Sumamente sencillo. ¿Cuánto tiempo les llevó a los discípulos caminar en lo que Jesús les dijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Nadie sabe? ¿3 años? No. ¿Sabes cuál fue el momento clave?
cuando el Espíritu Santo los llena. ¿En qué tiempo los llenó? En un instante. ¿Y qué pasó después de ese instante? Pedro se levanta y da un discurso como jamás lo había dado. Y él podía haber compartido muchas cosas porque conocía, había estado 3 años o más tiempo con Jesús. Entonces él podía hablar de muchas cosas. Sin embargo, ese punto exacto donde él es habilitado totalmente para hacer la obra es en el momento en el que tiene ese contacto con el Espíritu. Ese es el momento clave. ¿Cuánto tiempo le llevó a Pedro cambiar? De lo que él conocía y de la manera en que él pensaba que las cosas se hacían a como verdaderamente se tenían que hacer. Le llevó un instante. ¿Cuánto se llevará contigo? Toda la eternidad. No, estás equivocada. Un instante. Si tú lo crees. Porque ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando se fue? No se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga. No se vayan de Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos? Esperaron la promesa. Estaban ahí juntos, unánimes, esperando la promesa. Creyeron. Y en el momento exacto en el que Dios había planeado que eso sucediera, sucedió. Y de manera inmediata las cosas fueron transformadas. Así que si tú estás el día de hoy aquí en este lugar, yo te puedo decir, en un instante tú puedes vivir la realidad del Evangelio puro. Ojo, te estoy diciendo, tú puedes en un instante vivir la realidad del Evangelio. Yo no te estoy diciendo que en un instante tú, eso es otra cosa. Eso es la santificación de la que hemos hablado. Espíritu, aún aquellas cosas que tú piensas que deben hacerse de determinada manera, el Señor te va a romper toda estructura y te va a llevar a entender cómo es la verdad de lo que Dios quiere hacer y cómo lo hace. Yo vi algo que me sorprendió en el Antiguo Testamento, ahí en la experiencia del pueblo de Israel, y ver el corazón revelado de Dios acerca del pecado me voló los sesos. Ya habrá momento de exponer esto, pero en un instante Dios transforma nuestra manera de vivir el Evangelio. Así que si tú quieres esa experiencia, acércate al Espíritu, deja que Él te llene y Él va a hacer esos cambios. Él es el que los produce, Él es el que se libera a través tuyo, Él es el que trae a cumplimiento cada una de las señales fueron dichas. No te tienes que esforzar, Él es el que lo hace. Así que yo te animo de verdad a buscar una relación de intimidad con el Espíritu Santo de Dios, para que Él en un instante cambie tu realidad. ¿Por qué no cierras tus ojos? Hoy yo quiero orar por ti. Y lo que voy a pedirle, el deseo a nuestro Dios es que despierte en ti el deseo por el Espíritu. Eso es lo que le voy a pedir. Porque una vez que Él despierte eso, tu hambre te llevará a buscarlo
y tú vas a ser lleno. Y tú vas a vivir el evangelio pleno que está narrado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solo que lo vas a vivir bajo la gracia de nuestro Dios. Padre, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia. Nos exponemos, Señor, a tu presencia. Y yo te pido que te reveles a cada uno de mis hermanos, que te reveles en su corazón, que te manifiestes a su alrededor. Y Padre, yo te pido que en cada uno tú despiertes un anhelo y un deseo profundo por conocer al Espíritu Santo que tú enviaste, Padre. Jesús rogó a ti para que el Espíritu fuese enviado, para que no quedásemos huérfanos, para que tuviésemos a la persona maravillosa del Espíritu que nos iba a llevar a poder cumplir cada palabra que Jesús habló acerca de nosotros. Así que, Padre, yo te pido que despiertes en cada uno ese deseo profundo por conocer al Espíritu Santo, por relacionarse con el Espíritu de nuestro Dios, por tener intimidad con Él, por depender de Él. Despierta ese deseo en nuestros corazones. Y que esa hambre insaciable que esté en nuestro interior nos lleve a obtener llenura plena del Espíritu. Nosotros queremos caminar bajo tu unción, pero con tu respaldo. Y que todas esas señales que están descritas en la palabra nos sigan y sean una realidad en nuestra vida. Así que, Espíritu Santo, manifiéstate a cada uno de nosotros. Y en la medida en que cada uno te anhele, llénalo, Espíritu de Dios, de acuerdo al hambre que manifiesten. Llénalos, Espíritu Santo. Y que cada uno en este lugar podamos ser llenos de ti. Y que podamos ser preparados y alistados para el retorno de nuestro amado. Padre, queremos conocerte tal cual eres, conocer tu corazón. Espíritu, revélanos al Padre, revélanos a Jesús. Padre, motívanos a cada uno a buscarte, a anhelarte, a amarte. Que cada uno podamos tener esa experiencia contigo, Espíritu de Dios, todos los días de nuestra vida. Es mi anhelo, que cada uno de mis hermanos pueda tener una verdadera relación de intimidad contigo día a día. Gracias, Padre, porque tú lo cumples, tú lo haces. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos el camino. Gracias, Espíritu Santo, por venir y reposar sobre cada uno de nosotros, llenándonos hasta que nuestra copa rebose. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.